dicen? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos los amigos de San Rafael, de Alvear, de Malargüe y de todo el Valle de Uco. Volvemos a estar juntos en este punto en común que tenemos todos los martes a partir de esta hora en la TVA. Bueno, están corriendo nuevos aires en el país, al menos en cuanto a anuncios. Hace pocas horas el país les pagó algo así como 9.000 millones de dólares en efectivos a los fondos buitre, a los holdout. Argentina ha sido bienvenida en el mundo con una colocación de bonos de 16.500 millones de dólares. Dice Alfonso Pratgay, usted lo debe haber escuchado, que las ofertas casi llegaban a los 70.000 millones de dólares. Es decir, hay un cierto nivel de entusiasmo y de buena onda que está rodeando el elenco de gobierno que preside Mauricio Macri. Claro que en la economía real todo esto no se ve, ¿sí? Hoy vamos a tener en este programa buena parte de la descripción de lo que está pasando en la tierra que usted pisa, allí abajo, en la vereda, en el asfalto, en la zona donde a veces, muy pocas veces pueden llegar los funcionarios. Pero lejos de las chicanas, el programa intenta, como lo hacemos habitualmente, tratar de abordar los temas con simpleza y de manera cruda y de la forma en que todos lo entendamos. Mire, corren tan buenos aires o tan otros tiempos quizás de buenos augurios que una semana atrás se lo comentábamos en Radio Andina que en el diario La Nación se había publicado un aviso clasificado que se replicó este último fin de semana en uno de los diarios de circulación aquí en la provincia de Mendoza. Llamaba la atención, enigmático aviso y también misterioso de la empresa Vale, y atención los sureños, especialmente allí en Malargüe. Vale anunciaba, a través de ese aviso clasificado en el diario La Nación, y luego aquí en Mendoza, que saca a remate 42.000 toneladas de rieles y una máquina que se utiliza para acomodar los rieles y hacer vías férreas. El emprendimiento de sales de potasio de Vale, allí en Malargüe, fue paralizado allá por el fines del 2012, principios del 2013, cuando estaba en plena construcción este emprendimiento. Ya llevaba algo así como contabilizados unos 4.000 empleados, 4.000 trabajadores, especialmente de Mendoza y también de Neuquén, que trabajaban en ese emprendimiento y de golpe porrazo se quedaron sin empleo. Decenas de pequeñas y medianas empresas que proveían de insumos al mismo mega emprendimiento de este gigante brasileño conocido a nivel mundial en el tema minas, también quedaban sin actividad económica y todo se desplomaba y se venía al piso. Inútiles fueron los esfuerzos del gobierno de la provincia por tratar de contener el desánimo, incluso hubo viajes al exterior. Recordamos uno que se hizo a China buscando inversores que se hicieran cargo de ese emprendimiento de sales de potasio en Malargüe. Se negociaba con la empresa también para poder reactivarlo. Se llegó a discutir la posibilidad de que se cayera la concesión, el Estado se hiciera cargo de ese emprendimiento y reactivarlo con un apoyo importante de la Nación y también de la provincia. Pero nada se pudo hacer. Ahora con el anuncio de que se venden o se salen a remate los 42.000 toneladas de rieles, muchos nos pusimos a observar qué pasaba allí en ese emprendimiento y surgieron algunas ideas temerarias o que se sospecha del desmantelamiento absoluto de este emprendimiento. Pero vaya a saber por qué causa no explicada del todo o por pura casualidad, hoy el gobierno de la provincia, al mediodía en una conferencia de prensa, anunció que se reactiva el emprendimiento. Se reactiva el emprendimiento a una escala menor, se admitió que se está desmantelando parte del proyecto, que se está achicando, se reconoció que no se va a utilizar una vía férrea en el caso de que se reactive este emprendimiento para sacar el mineral desde Malargüe y llevarlo prácticamente por toda la Argentina hacia un puerto de Bahía Blanca. Y reconsiderando este emprendimiento, Vale le ha asegurado, según dicen en el gobierno de la provincia, a la propia provincia, al propio Estado provincial, que en 1 año y medio pone en marcha otra vez este emprendimiento. Claro, en vez de 4 millones de toneladas de mineral, como se tenía pensado originalmente, este nuevo emprendimiento, en el caso de que se lleve adelante, va a producir 1.200.000 toneladas aproximadamente. Va a emplear a menos gente y de aquellos famosos 6.000 millones de dólares. ¿Escuchó bien?
6.000 millones de dólares que se iban a invertir para desarrollar todo este emprendimiento, que era el más importante sin ninguna duda de Sudamérica, uno de los más importantes del país en cuanto a la extracción de sales de potasio. Se van a invertir, en vez de esos 6.000 millones, alrededor de 1.500 millones de dólares más. Bueno, ¿qué hablar de la situación minera de la provincia? ¿Para qué abundar? Especialmente en el Valle de Uco, donde hay una fuerte negativa a que este tipo de emprendimientos de mega minería se lleven adelante. La política también ha sido algo hipócrita, en su momento los ha alentado, pero después, cerca de las elecciones, por ser piantavotos, tener un discurso minero, lo ha sacado de la agenda. Por eso es que hay muchas dudas en torno a todo esto. El gobierno dice que hay que volver a creer, la empresa le ha asegurado a la provincia que está dispuesta a reactivar este emprendimiento, y de eso vamos a comenzar a hablar esta noche aquí con nuestro amigo Sebastián Laza, que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo te va, Seba? ¿Cómo andás, Marcelo? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noticias. Exactamente, se suman a los vientos de cambio que han empezado por los anuncios, y como vos bien decís, se tienen que terminar trasladando a la economía de cada uno, porque si no Sí, va a quedar en un relato nada más. La mayoría de los economistas estamos esperando que en el segundo semestre efectivamente venga una cierta reactivación. Lo que se está viendo es que se está desacelerando la inflación comparando con el pico de diciembre, enero, febrero, que la inflación se fue al 4 y algo mensual. Hoy se está viendo que la inflación está tendiendo a los niveles que traía con Kicillof y Cristina en el último año, de alrededor entre el 1,8 y el 2 mensual, lo que parecería que se va a estabilizar en el segundo semestre para ir tendiendo a poco a una tasa de inflación del 20% anual. Esto sumado a la actualización de los salarios que ya están empezando a verse, ya se están cerrando paritarias privadas, bueno, algunas públicas también, le va a dar más poder de compra al salario, y bueno, entonces todo ese combo, digamos, es lo que está augurando un segundo semestre distinto a este primer semestre que ha sido, estos primeros 4 meses que han sido realmente malos, con niveles de caída de ventas del 4, 5, 6% anualizado, estamos hablando, para la mayoría de las actividades. Prácticamente no hay actividad que se salva. Vos fíjate que hasta cayó la venta de combustibles, un dato que no se veía desde finales de la Rúa. Es decir, el ajuste ha sido fuerte, era necesario, todos sabíamos que habían variables atrasadas que habían que actualizar y que iba a generar un poco esto, pero claro, una cosa es predecirlo, otra cosa es vivirlo. Ha habido aumento del desempleo, ya sé que tomamos desempleo en blanco, en negro, pero digamos se ve cierta desmejoría en lo laboral. Pero la idea, todo conlleva, digamos, que el segundo semestre va a ser mejor y que vamos a pasar, digamos, de este plano de las expectativas o los augurios a las realidades. ¿Qué no está viendo la gente para poder creer en este discurso? Porque yo lo he escuchado a Prat Gai, incluso decir que la expectativa inflacionaria hacia fin de año va a ser del 25%, que vamos a tener una brecha en el número de la inflación tomando Cava o la ciudad de Buenos Aires respecto del interior del país de un 7%. Claro, esto es porque dice, ustedes en los medios toman los aumentos de tarifas que operaron en la ciudad de Buenos Aires, pero dice, esa no es la inflación del país. ¿Por qué tenemos que creerle? ¿Por qué tenemos que creer en lo que vos nos estás diciendo? Que no sé si lo crees, pero en realidad decís que la expectativa es positiva. No, bueno, los economistas hacemos proyecciones. ¿Cuál es la idea? La idea es que los ajustes fuertes ya se hicieron. Ya se pegó una devaluación del 50% y tarifazos, ya sean luz, gas, agua, según el rango que tomemos, pero la mayoría le ha pegado el 100%, el 150%, el 200%. Se pegó un tarifazo en el transporte también. Es decir, todo eso ya está, ya fue, es por única vez. Era para corregir el desfasaje de varios años que se traía con Cristina. De aquí en adelante van a haber retoques, obviamente, pero mucho más mesurados. Entonces, eso sumado a la actualización salarial, que también es un dato que se está viendo, se están cerrando las paritarias, públicas como privadas, eso actualiza el poder de compra. Entonces ya son dos factores
que juegan en esa dirección. Aparte, bueno, lo otro que no habíamos mencionado, la salida del default. Argentina ha solucionado eso, van a volver a ingresar capital. Este es un dato palpable, digamos, pues se ha verificado en países que han salido de situación de default, han vuelto a entrar los capitales, ya sea en inversiones reales, es decir, montando fábricas, o en inversiones financieras, que igual sirve, digamos, pues son dólares que entran al país. Entonces ya tenés 3 datos reales que te hacen presagiar que hay, por lo menos con un 90% de probabilidad de que el segundo semestre va a ser mejor, a pesar de que el mundo no ayuda, porque la verdad que el mundo está parado, está desacelerado China, Brasil está tampoco. mal Brasil, Claro. Estados Unidos está creciendo poco y encima están haciendo política monetaria contractiva, es decir, están subiendo la tasa de interés. Europa hace años que está frenada, Japón también, es decir, el mundo no está, ha habido caída en el precio de los commodities, el mundo no ayuda, pero Argentina, digamos, ha estado estancada tantos años que de repente vos le das estas medidas que está tomando Macri más la salida del default y Argentina tiene que empezar a crecer 5% anual tranquila. ¿Se pueden recuperar los más de 60.000 empleos que se han perdido? Y tomo 60.000, que es la visión más optimista, aquella que está a favor incluso de las medidas económicas, que está apoyando al gobierno de Macri. Los que están en la vereda contraria hablan de 500.000 de empleos, tomando la actividad pública como la actividad privada. ¿Esto va a permitir que se recupere parte de ese empleo que se perdió? No creo que en este año, pero probablemente el año que viene ya sí. No, este año no, porque vuelvo a repetir, fue uno de los ajustes eso. Todos sabíamos que había exceso de contratados, la planta permanente no la puedes tocar. Pero sacando el Estado, ¿la actividad privada va a recuperar el empleo? Sí, yo creo que sí, pero no con un semestre solo de crecimiento. Porque vamos a crecer en este segundo semestre, pero las tasas van a ser muy módicas. Vamos a crecer al 1% anual, al 1%, 2% anualizado. Eso es poco, digamos, como para volver a reactivar el mercado laboral, pero ya el 2017 debería ser mucho mejor. Mendoza está atada a lo que haga la Nación, sin ninguna duda. Ahora existe la posibilidad en días más de una colocación de un bono internacional de entre 300 y 500 millones de dólares. ¿Cuáles son los vientos que corren para Mendoza? ¿Son favorables? Bueno, Mendoza entra dentro de las generales de la ley, o sea, está dentro del mismo problema macro que todo el país y depende de que la macro se reactive para traccionar a Mendoza. El bono, bueno, va a ayudar porque el bono le permite a Cornejo no hacer un ajuste mayor. Cornejo prácticamente no ha tocado la planta de contratados, salvo algunas cuestiones puntuales en el casino, en OSEP o algunos que otros contratos por ahí aislados. Cornejo no ha hecho el ajuste que ha hecho Macri a nivel nacional. Macri ha echado, también que son otros volúmenes en cantidad de gente, pero ha habido una cantidad de contratos reducida importante. Cornejo prácticamente no ha hecho ajuste. Este bono le permite, sumado a la promesa de Macri de empezar a devolver los fondos de coparticipación que van al ANSES, le permite a Cornejo empezar a cerrar el déficit fiscal sin tocar tanto gasto, sino aumentando ingresos. La economía regional, ya no estoy hablando de las economías regionales del país, las pequeñas microeconomías que tiene la provincia, ¿cómo se reactivan? ¿Qué mano se les puede dar desde Mendoza mientras se espera que llegue la solución a nivel nacional, o el principio de solución a nivel nacional? Bueno, nosotros en Mendoza somos básicamente agroindustria, turismo y lo que tenemos de petróleo. Digamos que por más que se achicó la actividad petrolera en esta última década, por el tema de la refinería, Mendoza, parte de su Producto Bruto es importante el petróleo. Son básicamente esos 3 sectores, Mendoza: turismo, comercio, agroindustria y petróleo. Cuando va a tomar la agroindustria, bueno, tenemos problemas estructurales ahí importantes. Venimos, en el caso del vino, hace falta reconversión, eso lo sabemos, hay exceso de determinadas variedades. Igualmente, hay algo que está claro, a Mendoza la ha perjudicado mucho. Mendoza es una provincia muy transable, decimos los economistas, tiene un alto porcentaje de su Producto Bruto que se exporta. A Mendoza le ha hecho mucho daño la caída de nuestras exportaciones, el atraso cambiario, el desmoronamiento de Brasil. Eso, digamos, lo tenemos que ir recuperando de a poco, no lo vamos a recuperar, digamos, solo con la mejora macro del país. Mendoza, en lo que es economía regional,
tiene para trabajar bastante, digamos, y hay que... también tenemos que solucionar otra cuestión importante, que es el tema del transporte. Mendoza, nosotros estamos lejos de los puertos y hacemos todo en camión. Ahí tenemos que hacer algún trabajo para recuperar el tema de los ferrocarriles. Es mucho más barato el costo unitario transportado por ferrocarril que transportado por camión en ruta. Entonces son todos problemas micro, digamos, que no tienen soluciones mágicas, pues son problemas estructurales y hay que ir trabajándolos durante los próximos 4 años. Pero con solo el envío macro, por ejemplo el vino, con solo el envío macro, de que el país vuelva a crecer y que vuelvan a dinamizarse las exportaciones, el vino ya levanta, pero muchísimo. Ya podemos volver a los niveles de 2009, 2010, digamos, los últimos años buenos del kirchnerismo en materia económica. Ya con solo esa recuperación macro nosotros ya podemos encaminarnos, y estamos hablando del vino, digamos, que es o la agroindustria en general, sí, que es una de las actividades que más se lleva de nuestro Producto Bruto. Un año y medio atrás, 2 años, gobernando Francisco Pérez, viajó a China, hizo 3 viajes a China. En uno de esos viajes ya tenía previsto reunirse con funcionarios del Estado chino para interesarlos en el emprendimiento de sales de potasio de Malargüe. Prácticamente lo sacaron corriendo, no se mostraron interesados, incluso los chinos decían que habían invertido en una mina en Canadá, con lo que no les interesaba el negocio aquí en Sudamérica, y menos en Mendoza y mucho menos en Malargüe. Y además el precio de la sal de potasio no era muy bueno. ¿Te sorprendió este anuncio del gobierno de hoy? ¿De reactivar Vale? ¿Es posible que se reactive con las condiciones macro que existen? Bueno, lo único que ha cambiado por ahora es el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio es ahora un 40, un 50% superior encima... ¿En nuestro país? En nuestro país. ¿Y no tienen retenciones? Y no tienen retenciones. Le ha mejorado la ecuación por ese lado. Tengo entendido que el precio del potasio como commodity a nivel internacional no ha tenido variaciones, así que sigue, digamos, dentro de los bajos precios que tienen los commodities, pero probablemente con esta ventaja cambiaria y de eliminación de retenciones, la ecuación económica le cierra bien. Como vos bien decías al inicio, quizás le cierra para una escala menor, pero le cierra. Entonces no me parece desatinado que el proyecto pueda volver a tener una reactivación. La verdad que sería muy bueno para la economía del sur, especialmente. El sábado, bueno, te había comentado que estuviste en San Rafael, iba a dar una charla, allá hay gente muy preocupada, preguntándome a ver cómo, más allá de lo macro, querían que le dé soluciones a la micro, a la economía regional de San Rafael. Por eso te pregunto. Yo le digo, no soy sanrafaelino. Yo le puedo hablar de la macro. Pero el problema de San Rafael es el que tienen en el este y el que tienen también en el Valle de Uco, es un problema común que tiene la provincia, en general. Sí, ellos son básicamente mucho más agroindustriales que el promedio de Mendoza. En concreto, ¿sos optimista frente al segundo semestre? Como se titula mi charla, la que hay en San Rafael y que voy a dar este viernes en Ciencias Económicas acá, soy optimista, pero veo las luces amarillas. Es un optimismo con luces amarillas. Hay determinadas cuestiones que hay que resolver, digamos, para no empañar ese optimismo. Un problema es el fiscal. El problema fiscal es Cristina dejó... ¿Esa es una de las luces amarillas? Esa es la principal luz amarilla, porque esa es la que no le gusta a los mercados. Y los mercados todos sabemos el poder que tienen. Ya hubo un pico de devaluación, o sea, una especulación fuerte contra el peso, que llevó el dólar a más de 16 pesos a fines de febrero. Eso es porque a los muchachos a los grandes inversores y a los economistas que los asesoran no les cierra lo fiscal. ¿Qué es que no les cierra lo fiscal? Y bueno, que Macri, a pesar de los ajustes que ha hecho otros aumentos del gasto público, como asignación universal, disminución de IVA, etcétera, etcétera, que van a hacer pero eso no hay que dejarlo de hacer, por más que a los muchachos les moleste. Obvio, pero ellos que ven que el déficit fiscal con el que entregó Cristina era de 7 puntos del Producto Bruto, bueno, Macri en estos momentos lo tiene en 6. ¿Qué es lo que dicen? Y está bajando poco lo fiscal, entonces dicen, hay que correr contra el peso. Quieren un ajuste descarnado, mucho más. Exacto, van y compran dólares, y ahí es donde salta la interna entre Prat Guy y Sturzenegger, porque Prat Guy le dice a Sturzenegger, che,
En vez de subir la tasa de interés, salía a vender dólares para que baje, hacerle perder plata a estos especuladores. Y Sturzenegger ha preferido no sacrificar reservas, pero ha puesto las tasas al 30, de las LEVAC, que es la referencia, al 38% anual, una tasa altísima. Claro. Entonces, esa es la principal luz amarilla que tiene la macro. Muchas gracias, Seba. Gracias a vos, Marcelo. Pausa y ya volvemos con más Punto en Común. Estamos online, seguinos en nuestra fanpage. Navega dentro de la actualidad. Sitio Andino, el diario digital de Mendoza. Información real. www.sitioandino.com. Voces andinas que levantan tu mañana. Voces que te informan, entretienen, que enseñan y divierten. Voces locales que te hacen bien. Martín y Ofelia. Ofelia y Martín son Voces Andinas por la 104.5 AM 580. 0810 55 55 282. CTC. Llama y resuelve todas tus dudas de 8 a 22 horas para CTC y CTNet. 0810 55 55 282. CTC. Buena tele. También estamos online, seguinos. Una nueva zona con fibra óptica está habilitada. Podés disfrutar de nuevos canales, TV, HD y navegar en internet de banda ancha. Nueva zona, Barrios Mata, Avenida Alberdi, Emilio Civil, Avenida Irene Curí y Avenida El Libertador. Abrile la tecnología y disfruta sus beneficios. CTC y CTNet. Promo Ecocable. Adherite a la factura electrónica y respira puros beneficios. Ayudás al medio ambiente, menos tala de árboles, menos contaminación del agua. Sumás seguridad al sistema de facturación. Agilizás los trámites. Participás de sorteos mensuales. Promo Ecocable. Puros beneficios. CTC. Buena tele. En esta segunda parte del programa recibo también a otro amigo, Eduardo Sancho, de las cooperativas vitivinícolas. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo muy estás? Bien, gracias, muy bien, Marcelo. ¿Ánimo? Bien, bien. ¿Cómo Creo estamos? que siempre estamos fuertes. Los productores venimos sufriendo con los últimos 4 años, machucados, fuertemente golpeados, machucados por la economía, como decía recién Sebastián. Sí. Ahora machucados un poco por el clima, pudrición, la helada que afectó, la producción, estamos viendo los últimos datos, pero va a ser una de las más bajas de los últimos 10 años por lo menos. Lo que no deja de ser malo. No, por supuesto, pero es no muy malo equilibra. para el que no recibió nada. Exactamente, no cosechó nada. exactamente. Y para que cosechó muy poco. Hay una recuperación de precio, indudablemente, pero bueno, hay que ver si la recuperación de precio alcanza para equilibrar la fórmula del productor que cosechó poco. Este va a ser un poco la pregunta. Un productor que tuvo una cosecha un 20% más baja, bueno, creo que va a cobrar más. Pero un productor que tuvo un 50% más baja, va a ser un año complicado también, ¿no? Sí. Decime, Eduardo, ¿qué ha cambiado desde aquel discurso del ministro de Agricultura durante la vendimia aquí en Mendoza, Burjaile, desde aquel momento a esta parte? Es decir, porque en aquel momento éramos un mar de lágrimas. Seguimos siendo también, de alguna manera. ¿Ha cambiado algo? Mira, yo creo que por lo menos lo escuché muy atento a Sebastián y tengo una actitud parecida a él. Tenemos expectativas, hay que ver ahora esas expectativas cómo se dan. Por supuesto, en la economía es muy difícil reactivar todo. Por ejemplo, el tema de las exportaciones. ¿Se están moviendo las exportaciones de vino? No.
nos hace falta no solamente de tipo dólar, sino también nos hace falta las negociaciones internacionales, mejorar el tipo de presencia del país afuera. En general, muchas exportaciones por ahí se están parando por mala negociación con los países, con los otros países. Caso Brasil, que a pesar de su crisis y todo, solamente un año pudimos superar a Chile en exportaciones de vino a Brasil. Ahora otra vez Chile, y hace varios años que nos está superando totalmente en las exportaciones, cuando Argentina es un país que está dentro del Mercosur y Chile no. Y esto es un poco por el tema de las negociaciones internacionales. Ahí también Argentina, esto está otra cosa que ha cambiado, tenemos un mayor diálogo, hemos hablado con los gobiernos, mañana hay una reunión de la COVIAR con el ministro de Agricultura de la Nación, perdón, pasado mañana, el día jueves. Hemos hablado con los secretarios tanto del Ministerio de la Producción como del Ministerio de Agricultura. Realmente a nivel provincial también estamos hablando casi permanentemente con el ministro de Economía, con Baquié. Bueno, eso crea expectativas un poco más positivas, es decir, porque los problemas estos se solucionan en conjunto. Yo creo que los argentinos a veces... había un dicho que decía que los argentinos somos tan soberbios que creemos que no tenemos arreglo. Sí. Bueno, claro, nos pasa un poquito de eso, nivel. A ese nivel. Yo creo que sí tenemos arreglo, a veces tenemos que trabajar más en conjunto y buscar soluciones en conjunto. Yo creo que si el sector privado, junto con los gobiernos, empezamos a pensar un proyecto futuro, creo que hay posibilidades, y en el caso de la vitivinicultura estoy seguro que sí hay posibilidades. Te escuchaba recién tomar como referencia a Chile. Lo tenemos tan cerca, tenemos tanta conectividad cultural incluso con ellos y comercial. Totalmente. No hay fin de semana que el mendocino que tiene un peso en el bolsillo se vaya a Chile. A comprar algo. Hasta comprar vinos allá, sí. Lo encuentra todo más barato. Qué ironía esto de que Chile fuera del Mercosur tenga mejor relación con los integrantes del Mercosur que nosotros estando dentro del Mercosur, y ni hablar de la relación que tiene con el mundo entero Chile. Es decir, ¿a cuánto estamos de poder tener las mismas bondades del modelo chileno sin ser Chile? Porque Chile tampoco tiene industria, ¿no? Industria nacional. Mira, hay algo de base que, bueno, se puede coincidir o no, yo no coincido totalmente, que el libre mercado total, claro. O sea, de sacar toda la barrera y firmar con todos los países libre mercado. Quizás a Chile le puede resultar a eso. Para nosotros sería un desastre. Para nosotros sería un desastre. Ahora, tampoco nos podemos de otro lado de defender a rajatabla industrias que no son eficientes. Y este es el equilibrio que tenemos que tener en una economía como la nuestra. O sea, yo estoy de acuerdo que tenemos que desarrollar la industria propia, pero tenemos que desarrollar una industria propia que sea competitiva. Si esa industria no es competitiva, bueno, al final estamos haciendo pagar costos a los argentinos demasiado altos. Y hay un tema ahí que a veces uno dice impositivo, algo así, que tenemos cargas en algunos productos, vos decís, no puede haber tanta diferencia siendo el mismo producto y todo, producto importado argentino y producto importado chileno, o sea, los dos estamos importando el mismo producto y acá, por ejemplo, algunos electros domésticos que cuestan el doble acá. Sí, claro. Entonces, decir, ¿por qué esa diferencia grande? Por el tema, no sé si la cara comercial o por problema impositivo o qué. Y eso es un costo argentino muy grande que lo paga la gente común, ¿no? Y lo paga sobre todo el que menos tiene, que el que por ahí no tiene por la posibilidad de irse a Chile a comprar. Seguro. Decime, Eduardo, ¿qué le pide el sector al gobierno nacional, a Macri, por ejemplo? Y también lo hablaba con Sebastián Laza, es decir, Cornejo está atado a lo que haga la nación. Entonces hablemos de la nación. Más allá de alguna ayuda extraordinaria o de prorrogar la suspensión del pago del impuesto al champán, que eso ya está, ayuda para cosecha, algún subsidio en particular, ¿qué transformación de fondo debiese hacer la nación para hacer un poco más competitiva la vitivinicultura? Bueno, primero, un poquito más allá. Sí, primero hablar de las exportaciones. O sea, tenemos que, lo que decíamos recién, la vitivinicultura tiene que crecer en las exportaciones. Creo que tenemos una vitivinicultura muy segura en el mercado interno. Esto nos permite ser muy competitivos en el mercado externo. La vitivinicultura ha demostrado que cuando se le dieron las posibilidades creció tremendamente el mercado externo sin ayuda del Estado. Entonces el Estado... ¿Qué posibilidades hay que darle entonces?
Tiene que, las negociaciones internacionales, o sea, ponerse a defender la vitivinicultura cuando se va a negociar, bajar la presión impositiva, bajar el tema impositivo, y también lo que dijo Sebastián también, que es importante, más infraestructura para llegar a los puertos. Estamos muy lejos de los puertos. Hay que pensar en otro sistema de transporte que nos acerque más a los puertos, si no se nos vuelve difícil ser competitivo. Por ahí es más el costo de llegar al puerto de Buenos Aires que llegar con el barco a Estados Unidos. Entonces, ese costo adicional que tenemos a estar tan alejados de los puertos se nos complica. Tenemos que empezar la salida al Pacífico, porque esto del túnel internacional nos va a favorecer tremendamente, porque indudablemente es un puerto natural que lo tenemos mucho más cerca, claro, y es un mercado que se va a desarrollar, que es el mercado asiático. Entonces, ahí hay un aspecto muy importante de infraestructura. A corto plazo el tema de las negociaciones internacionales, que eso no es inversión, es poner negociadores que también tengan en cuenta el vino y que empecemos a negociar las diferencias, porque a veces no es tanto problema de aranceles, sino fundamentalmente problema para arancelarios, caso Brasil. Entonces, bueno, hay que poner en la mesa de negociaciones con Brasil que no porque haya problema con la línea blanca le afecte al vino. Claro, me parece que eso... creo que esto se va a empezar a hacer, de ponerlo en la mesa de negociaciones, decir, bueno, Argentina-Brasil, ¿cómo va a jugar en esto? Yo creo que el mercado brasilero, saliendo de esta crisis, va a ser importante para la industria vitivinícola, pero va a depender también de estos factores. Claro. Y el otro tema, ¿no crees vos que es tratar de resolver la tremenda concentración que tiene la industria vitivinícola? Sí, pero... ¿O no es tan importante? Yo creo que no es tan importante, puede ser importante, y en esto tenemos que tener cuidado, porque toda esta crisis tenemos gran peligro de que se empiecen a concentrar la propiedad rural, y esto era muy fuerte en Argentina. Nosotros teníamos una propiedad rural que estaba muy fuerte en los pequeños y medianos productores, sí, prácticamente el 90%. Claro. En minifundio mediano, porque 20 hectáreas, 30 hectáreas, 15 hectáreas, 10 hectáreas. Era un modelo social, creo, muy distributivo. Eso te da una base de sustento muy grande social, porque el beneficio llega a muchos. Esta crisis puede concentrar la propiedad rural. O sea, hay abandono de viñedos, o sea, viene un inversor y compra con muy poca moneda, claro, compra muchas hectáreas dentro de la zona de riego. Entonces, a eso le tengo miedo. Si la crisis sigue, si no superamos esta crisis, puede haber una concentración muy fuerte. En el tema de la concentración, ahí... y esto no porque esté yo, pero nosotros tenemos un factor muy importante en la viticultura, que son las cooperativas. Sí. Porque nosotros, a veces dicen ustedes son concentradores, nosotros no somos concentradores, porque nosotros somos una suma de pequeñas empresas. Que tienen fuerte incidencia en el mercado. Totalmente, claro, y eso es lo importante. Pero no es que eso vaya a un inversionista, a una empresa, a un fondo de inversión. Esto va a 5.000 pequeños productores que a través del sistema se van beneficiando. Y es una integración de cooperativas que individualmente les sería imposible competir. Justamente es para parar la concentración, porque en la medida que que nos pasó, si cada cooperativa seguiría compitiendo aisladamente, ya nos hubiera arrastrado el mercado y ahí se hubiera hecho una gran concentración. Esto es juntarse todas estas pequeñas empresas y trabajar para tener una mayor escala, un mayor nivel de escala, que si no es muy difícil competir en el mundo actual si no tener un nivel de escala. Entonces, creo que justamente el modelo cooperativo, el modelo FECOVITA, es anticoncentrador, es juntarse para alcanzar un nivel de escala y así evitar una concentración mucho más fuerte. ¿Se necesitan más recursos para seguir en esa integración de pequeños productores? Sí, yo creo que sí. ¿Y los tienen? Yo creo que ahí, esto lo hemos hablado, fue una de las primeras reuniones que tuve con Enrique Baquié, donde él lo planteó como tema fuerte el de seguir integrando productores, no solamente en el sistema cooperativo, el tema de Proviar dio resultado en eso, de probar figuras distintas, aparte del sistema cooperativo, por supuesto yo creo que es mejor, pero bueno, tenemos que buscar otras formas de integración también que sean distintos al sistema cooperativo, por ejemplo los contratos a largo plazo, a 10 años, que con la crisis y todo que hemos tenido, en muchos casos funcionó. Eso se está planteando un Proviar 2,
donde un poco ese modelo, utilizarlo es más fuerte. Claro. O sea, poder que los pequeños productores se integren más, porque yo creo que el modelo vitivinícola, la única forma que tenemos de defender al pequeño y menor productor es que esté integrado al mercado. Si ese pequeño productor todos los años está que un día le vende a un otro día le vende a otra bodega, va a perder seguro, va a terminar fundiéndose. Si ese productor se ata a un modelo de producción, se asocia de alguna forma a una bodega que tenga ya mercado, no a cualquier bodega, sino una bodega que tenga mercado, y a un plan en marcha. Es un plan en marcha. Eso le transmite qué está pasando en el mercado. Entonces el productor se puede ir adaptando al mercado que también va cambiando. Eso te quería preguntar, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué está consumiendo hoy el mercado interno? Porque muchos hablan de la reconversión. Recién lo hablábamos con Laza, dice, si no se reconvierte, va derecho al fracaso. ¿Hay que reconvertir? ¿En varietales? ¿En qué? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Tiene que hacer una reconversión más fuerte. Yo cuando hablo de reconversión no solamente hablo de variedades, tiene que haber una reconversión, sobre todo en el pequeño productor, y esto estamos trabajando un poquito, el productor tiene que ser más eficiente en algunas cosas, tenemos que entrar a la mecanización un poco del viñedo, porque el costo de la mano de obra es muy fuerte en la producción agrícola, y realmente los costos de la mano de obra se han encarecido mucho. No digo que todavía que el obrero rural gane mucho, porque tampoco gana mucho, pero la carga impositiva que tiene la mano de obra es tan importante que es muy difícil competir con las otras vitiviniculturas sin hacer esa transformación. Entonces, hay que hacer una transformación de variedad muy atada al mercado. Yo cuando un productor me pregunta, che, ¿qué variedad pongo? Decime a qué bodega le va a vender. Porque si yo pongo la variedad que se me ocurre, o que me dijo el INTA, o que me dijo el vecino, seguro que le escapo. Tengo que ver, porque a lo mejor, y este problema el productor hace la transformación generalmente tarde, empieza a poner Malbec cuando ya el Malbec a lo mejor ya fue. Entonces tiene que estar muy atado al mercado y ahí volvemos a la integración. Entonces esa transformación, lo primero es la integración del productor al negocio vitivinícola, y ahí tiene que venir la transformación para adaptarlo al mercado. Ahora parece mentira que el gobierno, administrando el Estado, no tenga esa sensibilidad de lo que está pasando en el mercado. Porque vos decís, bueno, no le creas al INTA, creíle a la bodega. No, pero yo no digo no crearle, perdón, a lo mejor, Marcelo, estoy de acuerdo, al INTA le tenés que creer en lo que es con respecto al suelo, pero no lo que es respecto al mercado. El INTA te puede decir muy bien, y estamos trabajando nosotros con el INTA, che, esta variedad y esta variedad anda en este suelo. Ahí tenés que escucharlo al INTA. Perfecto. Pero el INTA no sabe del mercado, ni el gobierno tampoco, porque el mercado es tan rápido que en definitiva el que sabe que está metido en el mercado. Y el gobierno, por su propia función, nunca va a estar metido en el mercado. Entonces creer que el gobierno nos va a informar qué tiene que hacer el productor es un error. Ahora, te puede estar escuchando un productor de 20 hectáreas, de San Rafael, de Alvear, del Valle de Uco, y te dice, bueno, venimos de la semana o el mes del Malbec, está de moda el Malbec, reconvierto, ¿me voy al Malbec? Primero que se integre. ¿A qué bodega le va a vender? ¿Con qué entonces, si esa bodega le dice, che, necesito Malbec, bueno, ¿por cuántos años necesita Malbec? Porque también me hace plantar Malbec y después al otro año la bodega plantó su propio Malbec y me deja fuera del mercado. Por eso todo tiene que ser a largo plazo. Una producción, cuando yo defino, un productor dice voy a plantar Malbec, es una inversión a 20 años. Entonces, no podés decir al otro año cambio porque el Malbec ya plantó mucho Malbec. Entonces, tiene que haber ese compromiso. Yo a un productor no le recomiendo que haga reconversión si no tiene un compromiso con una bodega que se comprometa a comprarle a largo plazo esa variedad. Y por último, la falta, ya esto en el plano político, la falta de acuerdo con San Juan este año, ¿complicó la situación? No, por la situación que se dio, porque veníamos de una baja producción. Podría haber sido muy grave si hubiéramos tenido una producción muy alta. Como estábamos charlando entre el 22%, entre el 20 y el 22%, complicó en un mal mensaje. Yo te diría que eso no fue lo positivo. O sea, esto tenemos que, nosotros es muy importante que la vitivinicultura se sienta en una misma mesa, desde las entidades empresarias hasta los gobiernos provinciales hasta el gobierno nacional, donde hablemos. No hay acuerdo siempre, porque siempre hay diferencia y todo, pero de eso hay un 80% que estamos de acuerdo todos. Entonces, bueno, pongámonos a trabajar
todo en ese 80%. Y el otro 20% sigámoslo discutiendo cada uno de su entidad. Claro. Pero ese 80% donde Mendoza y San Juan coinciden y las entidades coincidimos, bueno, en eso pongámonos a todos de acuerdo. Me parece que fue malo como señal. Económicamente, como fue muy bajo, el porcentaje no incidió. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, Marcelo, un gusto. Gracias por la invitación. Por favor. Ya volvemos en la última parte de este punto en común. Una nueva zona con fibra óptica está habilitada. Podés disfrutar de nuevos canales, TV, HD y navegar en Internet de banda ancha. Nueva zona, Barrios Mata, Avenida Alberdi, Emilio Civil, Avenida Irene Curí y Avenida El Libertador. Abrile a la tecnología y disfruta sus beneficios. CTC y CTNet. Promo Ecocable. Adherite a la factura electrónica y respira puros beneficios. Ayudás al medio ambiente, menos tala de árboles, menos contaminación del agua. Sumás seguridad al sistema de facturación. Agilizás los trámites. Participás de sorteos mensuales. Promo Ecocable. Puros beneficios. CTC. Buena tele. Nos dedicamos a la elaboración eficiente de hormigón armado. Hormiandino, tecnología al servicio de la construcción, porque en la base prima la calidad. Hormiandino, de Obras Andinas. 2604-412-686. Ahora estamos online. Búscanos en nuestra fanpage. Noticiero Andino. Producción local, actualidad regional, selección nacional. Todo lo que necesitas para estar bien informado. Noticiero Andino, primera edición, 13 horas y edición central, 21 horas. CTC y TVA. También estamos online, seguinos. Los canales nuevos son de todo. Compartí el control. Más de 50 señales se suman a la grilla de CTC. Infantiles, deportes, documentales, música, cine, canales de audio y el imperdible paquete Fox. Disfruta de las nuevas señales SD y HD en tu cable y prepárate. Con 140 canales, todos van a querer el control. CTC. Buena tele. Bueno, para la última parte del programa estamos hablando mucho de economía política y bajándolo a la economía real. Tengo dos invitados a quienes les agradezco la presencia aquí en el estudio. Guillermo Pereira, del Centro de Empleados de Comercio, Gran Mendoza, Maipú y Luján. Y a Carlos Villalba, del Centro del Sindicato de Empleados de Empleadas Domésticas. ¿Sí? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo Buenas bien? noches. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Guillermo, ¿cómo estamos? ¿Cómo están en medio de esta coyuntura? Yo le llamo bache. Esto es como una especie de bache. Hemos entrado en un bache, se tomaron las medidas más duras y no sabemos la profundidad que tiene ni la extensión que tiene el bache. Sabemos que vamos a salir en algún momento, no sabemos todavía cómo. ¿Pero sos optimista? Bueno, uno tiene que ser optimista por naturaleza. ¿Cuál es tu visión, además como un peronista clásico? Sí, uno tiene que ser, como te decía, optimista por naturaleza, porque tenemos que defender los puestos de trabajo y los trabajadores y tenemos que velar y preocuparnos por ello. Yo creo que acá también hay mucha incertidumbre todavía en la sociedad trabajadora y hay zozobra en nuestra actividad, en la de comercio. Hay actividades que se han perdido puestos, principalmente la metalmecánica, la construcción, pero en comercio es el último eslabón que se comienzan o que después comienza a despedir, porque al amesetarse la actividad económica, metalmecánica, después viene comercio. Claro, ¿por qué? Porque al amesetarse falta consumo, no se compra, bueno, y empiezan los ajustes, principalmente en las grandes cadenas de supermercados. Nosotros tuvimos un ajuste muy grande y reducción de trabajadores en el 2014,
después mermó un 50% en el año pasado, y ahora no vemos, sinceramente todavía no vemos lo que sí se veía en enero, febrero y marzo. Nosotros tuvimos meses en el 2014, casi 100 trabajadores despedidos por mes. El año pasado, ¿la famosa devaluación del 2014? La devaluación de Kicillof, que después se salió con el tema de precios cuidados para poder morigerar el consumo y cuidar los precios, que creo que ese es un error de este gobierno, que si bien tomó medidas que la decían todos los candidatos presidenciales que en caso de llegar la iban a tomar, el sinceramiento de tarifas, la eliminación de las restricciones para las importaciones, la competitividad del dólar. Todos lo dijeron que lo iban a tomar, Massa, Macri y Scioli. Cada uno en su medida. Bueno, yo creo que acá, en vez de tomarlo apresuradamente, se debería haber hecho un acuerdo sectorial, un acuerdo social, porque recién ahora se está pensando en los trabajadores. Recién ahora se ve cómo se le da la asignación universal por hijo a todos. Se tendría que haber ido a un pacto de gobernabilidad y social. Exactamente. Político y social. Nosotros creemos que es así. Y como te decía al comienzo, hay zozobra, hay angustia, es decir, hay incertidumbre por los puestos de trabajo que existen. Además que nuestra actividad es flexible, y lo saben los que nos están viendo del Valle de Uco o de San Rafael. Hay centros comerciales en los grandes departamentos donde es muy flexible la actividad. ¿Por qué? Porque generalmente hoy hay empleo en negro, donde nuestra actividad, dice el Ministerio de Trabajo, que tenemos un 35 o 37 empleos en negro, donde la fiscalización laboral no está a cargo de las organizaciones sindicales, está a cargo del Estado, en el caso de Mendoza a través de la Subsecretaría de Trabajo, y entonces hay muchas chicas y muchos chicos en emprendimientos, en locales comerciales, donde o los registran por media jornada para poder tener acceso a una obra social, a una RT, y la otra media jornada se la pagan en negro, o le hacen firmar el convenio, el salario de convenio, y les dice, bueno, pero yo no te puedo firmarme, no te puedo pagar esto, te doy tanto. Nosotros hemos intentado por todos los medios de bancarizar para eliminar este fraude laboral, pero se les hace firmar un anticipo de sueldo, entonces estamos en la misma. Se les bancariza, pero se les descuenta el anticipo de sueldo que aparece firmado. Claro. Así que bueno, aparte de esa precariedad, está en la angustia y está la zozobra de muchos de los trabajadores que están formalmente registrados de ver qué va a pasar con la economía en los próximos meses. Ya vuelvo con vos y te pregunto sobre la emergencia laboral, si es necesaria o no en este momento. No? Carlos, ¿ustedes cuál es el diagnóstico que hacen de la actual situación en el sector de ustedes? ¿Ha decaído la actividad? Nos preocupa, sí, porque acaba de anunciar el mes pasado el gobierno de que aumenta un 80% las cargas sociales. Es decir, que un trabajador que estaba pagando 200 pesos de la obra social hoy paga 430 pesos. Y así en todos los valores. Entonces esto nos preocupa. ¿Por qué? Primero porque no se ha concientizado a toda la masa empleadora que hay para que ponga en blanco a su trabajador. Entonces tenemos una gran cantidad de trabajadores en negro todavía sin percibir los beneficios que esto conlleva. Es decir, nosotros vemos, cuando estamos con el sindicato, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Regularizar la actividad. Es decir, que no hasta ese momento veíamos que por 100 pesos un trabajador nuestro entraba a limpiar la casa y terminaba cuidando al perro, atendiendo al bebé, haciendo la comida, atendiendo a un enfermo, por la misma plata. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Categorizamos que según la actividad y la responsabilidad el salario que vas a percibir. Pero nos está faltando la concientización de todos los empleadores. Es decir, que pongan a su trabajadora en blanco. Y ahora estamos corriendo un riesgo muy grande. A ver. ¿Y cuál es? Que el tema es que todavía no cierran las paritarias. Entonces tenemos una gran masa de empleadores, docentes, que no sé si van a poder seguir teniendo a su trabajadora en la casa. Tenemos una gran masa de médicos que yo no sé si van a poder seguir teniendo a su trabajadora en casa. ¿Por qué lo decís? Porque no reciben los aumentos que quieren. Porque no les cierra. Entonces, entre lo que no van a cobrar, más lo que le tiene que pagar a una empleada doméstica, trabajadora del servicio doméstico, no le va a alcanzar para llegar a fin de mes.
Entonces, o sea, ¿qué es así lo que como hacen? ajustan el cable, algún servicio no esencial, también el empleado doméstico. Exacto. Es lo primero que sacan. Lo primero, como decía el compañero Guillermo, o sea, no sé si nosotros no somos el primer eslabón de la desgracia. Porque un trabajador que no perciba un buen salario, es imposible que pague los servicios de un trabajador doméstico. Ahora, ¿esto es un temor que ustedes están viendo o es algo que ya se está dando? No, es decir, la pérdida de trabajo. lo venimos viendo el año pasado. Ajá. Y se viene acentuando este año, con la gran cantidad de despidos y la lentitud en las paritarias. Entonces no terminan tenemos, de cerrar. claro, no tenemos definición. ¿Ustedes cuánto están pidiendo? ¿Todavía no cierran la paritaria? No, nosotros la cerramos, casualmente ayer hablé porque la cerramos en Buenos Aires, no acá. Ajá. Ayer estuve hablando con Triaca, Sí. con respecto a esto, porque habían algunas sugerencias que para ir elaborándola y trabajándola, porque yo no sé si voy a llegar a mitad de año, como decía el contador hace un rato. El segundo semestre, todos te hablan del segundo semestre. Ahora, ¿cómo llega el día a día el segundo semestre? ¿Qué le pongo yo en la mesa a un trabajador mío en la mesa para que se alimente él y la familia? Y ni hablar de los chicos. ¿Con qué capacidad contamos? Bueno, ¿y cuánto están reclamando? ¿Cuánto están pidiendo? Y de aumento salarial. Claro, nosotros de aumento sobre la hora, ¿no es cierto? Claro, nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a pedir, porque acordate que nosotros dependemos de... O sea, no es que el Estado o como Guillermo, que tienen los trabajadores del comercio. O sea, que vos vendés una mercadería, tenés capacidad de defender el salario y capacidad de generar riqueza. Ustedes dependen de la voluntad de quien emplea a los afiliados de ustedes. Nosotros, claro, o sea, nosotros tenemos que ver... es la situación. Nosotros lo que tenemos que ver es cuánto es lo que está ganando un trabajador hoy. En función de eso, acomodar nuestro salario. Tampoco excedernos. Está claro. Porque nosotros sabemos que hoy una trabajadora con 48 horas semanales está cobrando 6.000 pesos, una jornada de 8 horas. 6.000 pesos hoy lo pueden pagar. Pero ¿qué pasa si yo pido un 30 o un 38% como sacó el banco? Hoy le hacía comentario a Guillermo y acertadamente me dijo... Son situaciones distintas. Claro, que son situaciones donde los bancos han ganado mucha plata, entonces están en condiciones. Me lo explicaba el Guillermo. Entonces, pero yo no puedo ir y decir, bueno, porque la paritaria fueron el 30%, nosotros vamos a pedir el 28%. Se entiende, es muy claro el planteo. ¿Es necesario ir hacia una emergencia laboral como se plantea desde algunos sectores, Guillermo? Bueno, yo creo que hay que ir por partes. En una emergencia sin cuidar a las pymes no sirve de nada. Prohibir los despidos cuando hay recesión económica, cuando hay aumento de servicios como la luz para las empresas, cuando hay aumentos de alquileres, cuando las empresas están viendo que venden cada vez menos y obligarles a decir, bueno, pero además no pueden despedir si no es doble la indemnización. Creo que hay que ir por un camino intermedio. Es necesario controlar los despidos, principalmente las grandes empresas, que tienen espalda económica, financiera, para soportar su personal, porque han ganado muchísima plata todo este tiempo. Negociarlos inteligentemente. Negociarlos inteligentemente. Ahí a las pymes, y darle una alternativa, es decir, cuidar las pymes. O sea, las pymes que ha mantenido su plantel de trabajo, que tiene la cantidad de trabajadores igual al año pasado, al mes de noviembre o diciembre, darle un incentivo, vía rebaja impositiva, vía reducción de impuestos provinciales. Es decir, no es únicamente, no se va a reactivar la economía no echando o no despidiendo a los trabajadores. Creo que la economía hay que reactivarla con otras medidas. Cuidar el empleo, sí, porque eso pero si no, esto va a ser mantener, esto es obvio, va a ser mantener el empleo que hay, pero además va a traer más gente. Escúcheme, Marcelo, usted tiene una zapatería y no está vendiendo como antes, ya no vende. Pero tiene 3 empleados y le sale una ley que dice, no, mire, usted no me lo puede despedir hasta fin de año. Y el empleado le dice, bueno, pero no vendo, entonces no pago el alquiler, no vendo, no puedo comprar mercaderías. Y el Estado lo va a obligar por una ley a mantener esa fuente de trabajo.
Creo que no es así, creo que el empleo se cuida de otra forma, se cuida reactivando la economía, se cuida principalmente, y esa legislación, esa reglamentación sí se la puede imponer a una gran empresa, a una empresa metalmecánica, a una empresa automotriz, a una gran cadena de supermercados. Porque de lo contrario, pero no la pyme. lo está empujando a trabajar en negro. Exactamente, exactamente. Claro, a la evasión, así es. Al negro absoluto. Así es. Y a que se libere y haya una competencia desleal como la que ya existe, porque es un tema que no hablamos recién. Hay una competencia desleal en el sector comercio entre los mismos sectores empresarios y que no la denuncian. Yo cada vez que estoy con la gente de la Federación Económica, en la Unión Industrial, o cuando estamos con CECITIC, con Alberto Mincer, les pido que denuncien la deslealtad, porque si ellos tienen una zapatería que tiene 3 empleados y todo el mundo de la cuadra sabe que esos 3 empleados están formalmente registrados, y al lado viene otra zapatería que tiene 4 empleados, pero que únicamente hay 2 en blanco y los otros 2 en negro, y tienen que esperar que nos llegue la denuncia a nosotros para salir con el inspector de la subsecretaría, para hacer la compulsa, para que muchas veces pasan 2 o 3 meses para regularizar esa situación. Esa es competencia legal que la tienen que ver el mismo sector empresario también, que tiene que ayudar a esto, tiene que ayudar porque... Bueno, si no es cómplice. Es cómplice, es cómplice de la situación económica y de la recesión económica también. Les hago la última pregunta. Carlos, ¿sos optimista frente a lo que viene? ¿Crees en el gobierno de Macri, en las medidas que se han tomado? Mira, creo en la medida que escucho a profesionales como el contador que se fue antes, que manejan números, no manejan personas. El gobierno veo que maneja números, no personas. Porque todas las medidas que está tomando hasta ahora va en detrimento al trabajador. El trabajador se está quedando sin defensa, sin sustento. Entonces no puedo estar optimista cuando me dicen, cuando la crisis la tengo hoy, me dicen, espera el segundo semestre. Segundo semestre estamos todos muertos. Está claro. ¿Vos, Guillermo? Sí, comparto totalmente la palabra, porque, es decir, la gente, usted puede ser CEO, gerente de una multinacional, una gran empresa, y que le puede ir muy bien administrando, gerenciando esa empresa. Pero cuando va a la tarea de gobierno, la gente tiene problemas sociales, tiene que ver cómo paga la luz, cómo paga el gas, si tiene las cloacas, si no tiene, la inseguridad, si se pone reja, no se pone reja. O sea, el gobierno, el Estado tiene que solucionarle eso. No puede administrar el Estado como una empresa. No se puede administrar como una empresa, y lamentablemente esta es una de las fallas que uno le ve. Está bien, el presidente para eso lo eligieron y tiene derecho a nombrar sus asesores, sus colaboradores. Yo estoy completamente de acuerdo, y debe tener gente que entienda más de la política. Es decir, usted puede tener muchos pergaminos, pero si no tiene calle, si no entiende los problemas sociales, poco le va a dar en la tecla. Y en lo otro, le decía, como decía al principio, hay que ser optimistas, tenemos que ser optimistas. A esto lo tenemos que salvar entre todos, y tenemos que cada uno ayudar, más allá de la pertenencia política partidaria o de las ideologías, tenemos que ayudar entre todos a solucionar esto, a que haya empleo, porque si hay actividad económica, hay empleo, podemos pelear buenos salarios. Nosotros tenemos que ir, y es una de las charlas que teníamos antes fuera de cámara, tenemos en nuestra actividad que ver lo que da la actividad. Es decir, nosotros hemos cerrado un 20% por el primer semestre, más una suma fija de 2.000 pesos, porque creemos que la actividad da para eso. Yo no saco nada con embanderarme. No puedo ir a pedir 45%. No, yo me puedo embanderar. Me puedo embanderar, es decir, queremos el 40% de los empleados de comercio. En 10 minutos tengo 10.000 trabajadores atrás que me están aplaudiendo y apoyándome, y me dicen, sí, pero ahí es lo que necesitamos. Pero cuando no se consiga, porque la actividad no los puede pagar, y que va a haber desempleo, si en algunas empresas puede llegar al 40%. De esos 10.000 se quedan 5.000 trabajando. Entonces vienen a decir, Pereira, no mentiste. Entonces uno tiene que ser racional y criterioso para discutir salarios. Les agradezco la presencia aquí esta noche. No, agradecido. Gracias a usted. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene. Hasta luego.